Buenas tardes, interrumpimos nuestra programación regular porque a esta hora los medios de comunicación fueron convocados a la presidencia para una conferencia de prensa. Vamos de inmediato hasta el anfiteatro de la Presidencia de la República, donde se encuentran las autoridades precisamente del Ministerio de Salud. También hay presencia del Ministerio de Educación y vemos al director de la Caja del Seguro Social, Stevenson Girón, y también todo el ministro también de Salud, Francisco Javier Terriente. Vamos en directo con lo que está sucediendo a esta hora desde el anfiteatro. Director de la Caja de Seguro Social, el señor Federico Hernández Pimentel. Buenas tardes, estimados televidentes. A esta hora nos encontramos desde el anfiteatro de la Presidencia de la República, donde en breves momentos se espera que inicie una conferencia de prensa para hablar sobre una enfermedad que está provocando alarma en la población. Estamos hablando de la influenza tipo AH1N1, que ya ha cobrado la vida de aproximadamente 13 personas a nivel nacional y se encuentran más de 600 personas recluidas en los centros hospitalarios producto de esta enfermedad. Vamos a escuchar las palabras del ministro de Salud, Francisco Javier Terriente, referente a esta situación. Una rueda de prensa entre la Presidencia, Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y Ministerio de Seguridad para notificarles la creación de la Comisión de Salud para la Coordinación y Comunicación sobre el virus de la influenza, con la designación como vocero de esta comisión del doctor Néstor Sosa, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, al cual le voy a hacer paso de la palabra. Gracias, señor ministro. Buenas tardes. Voy a dar lectura a un comunicado de prensa. Panamá, 13 de junio de 2016. El Gobierno de la República de Panamá reitera a la ciudadanía que toma todas las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y Organización Panamericana de la Salud, OPS, para enfrentar el comportamiento inusual de la gripe en esta temporada. Hasta el momento, a nivel nacional, se han hospitalizado 607 pacientes con el diagnóstico de infección respiratoria aguda grave. De estos ya han egresado 220. De los 607 casos hospitalizados, el 35% corresponden al virus de influenza AH1N1. Hasta el día de hoy, se ha reportado el fallecimiento de 18 pacientes con diagnóstico de influenza AH1N1. De estos, solo 3 pacientes no tenían factor de riesgo conocidos. El resto, es decir, 15 fallecidos, se encontraban dentro del grupo de riesgo. Este comportamiento pone de manifiesto la importancia de priorizar la vacunación para la población vulnerable. Desde el 28 de abril de este año al día de hoy se han vacunado más de 800.000 personas, una cifra superior a la de la vacunación de años anteriores. Los hospitales nacionales están preparados para recibir y atender los casos de influenza que pudieran presentarse. El Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social de Panamá ya gestionaron y esperan la llegada en los próximos días de 1.180.000 dosis adicionales de la vacuna contra la influenza. La vacuna que se aplica es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud y adquirida a través del Fondo de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Es una vacuna segura, efectiva y eficaz. Cualquier información contraria a ello es basado en la especulación y la ausencia de rigor científico. Solicitamos a la comunidad rechazar, descartar y no difundir información falsa que circula a través de las redes sociales y los programas de mensajería de voz. La única información oficial y autorizada es la proveniente del Ministerio de Salud. Recordamos que el Código Penal sanciona con pena de prisión a quienes difundan noticias o rumores falsos con el fin de afectar la seguridad nacional o económica. Reiteramos a la población que lo más importante es seguir las medidas de prevención que hemos dado a conocer y las repetimos, como son: 1. Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado. 2. Cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser, usar un pañuelo desechable
o bien el ángulo interno del codo para retener las gotitas expulsadas. 3. Evitar el contacto innecesario como el saludo de beso y el apretón de manos. 4. Si presenta síntomas generales como fiebre alta, malestar general y síntomas respiratorios como tos, estornudos, secreción nasal, buscar atención médica. Y ante los signos de alarma como dificultad al respirar, vómitos persistentes, convulsiones o debilidad marcada, también acudir inmediatamente a la instalación de salud más cercana. 5. No automedicarse y no tomar antiinflamatorios. 6. El autoaislamiento. Si se está enfermo, evitar lugares de alta concentración de público. Las personas con influenza u otra enfermedad respiratoria no deben visitar a los pacientes internados en hospitales, clínicas, asilos, centros penitenciarios y otros. Los estudiantes y educadores no deben acudir al colegio si están enfermos. Siguiendo recomendaciones de la OMS y OPS, las vacunas se priorizarán a los grupos de riesgo como son las embarazadas, los niños menores de 5 años, las personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas que tienen mayor riesgo de complicaciones y al personal de salud. La vacuna está disponible en forma gratuita en todas las instalaciones de salud de la Caja del Seguro Social y del Ministerio de Salud. Recordar a la población que las medidas preventivas antes indicadas son la principal defensa para evitar el contagio y es responsabilidad de toda la población cumplirlas. Luego de este pronunciamiento por parte de la mesa principal, abrimos un compás de periodo de preguntas y respuestas y vamos a dar inicio con las preguntas del periodista Oscar Sánchez de Telemetro. A lo que se avecina, que es la fiesta de inauguración del canal ampliado, también si se va a tomar algún tipo de restricción relacionado a las fronteras, tanto aéreas, los puertos, aeropuertos, sobre todo para evitar el ingreso de personas que también tengan la enfermedad y la salida de algunas personas que también tengan ya en incubación de su cuerpo este virus. Sí, no se han tomado ninguna recomendación para cancelar el evento de la inauguración del canal. No consideramos, en base al estudio de la situación actual, que eso trae ningún beneficio significativo. Tampoco se ha considerado el cierre de la frontera o la restricción del movimiento de personas. El virus de influenza H1 está circulando en Panamá y está circulando en muchos países de Sudamérica. Esto es algo esperado para la temporada lluviosa. Así es que no se recomienda. Incluso durante la pandemia en el 2009 esto no demostró ningún tipo de eficacia científica, así que no se recomienda como una medida el restringir el movimiento de las personas. Pasamos a una siguiente pregunta por parte de Leribet Solís de RPC Radio. Buenas tardes, Leribet Solís de RPC Radio. Durante el fin de semana hubo centros de salud donde se le estaba cobrando a los pacientes 75 centavos por la tarjeta. Conversamos con la doctora Itza Barahona de Mosca ese sábado y ella nos confirmaba que esta situación no era lo adecuado. ¿Qué medidas se tomó luego de la denuncia por los pacientes? Sí, bueno, muchas gracias y le reitero a la periodista que de una vez que ella nos notificó esta irregularidad, hicimos contacto con las autoridades regionales de la región metropolitana y específicamente con la dirección. Y la señora directora La señora directora, la doctora Jordan, me informó que ella ni siquiera tenía la caja abierta en el centro de salud porque era solamente de vacunación, así que difícilmente estaba siendo cobrado por alguien autorizado de salud. Sin embargo, de una vez se iba a hacer la investigación de verificar si había alguna persona que se estaba filtrando para hacer este cobro porque el Ministerio de Salud no lo estaba haciendo. Nos comunicamos con todos los directores regionales para que por favor verificaran que no se permitiera que ninguna persona aprovechara estos eventos para hacer un cobro indebido. E igualmente aprovechamos para pedirle a todo el personal vacunador que por favor no restringieran la vacuna al hecho de que llevaran la tarjeta, porque había sido otra denuncia que habíamos tenido, que si no llevaban las tarjetas le decían que no lo iba a vacunar. Eso lo hacemos en la rutina cuando el paciente lo puede hacer, pero igualmente se hicieron todas esas correcciones y agradecemos la colaboración que ustedes nos dieron al respecto. La siguiente pregunta llega de parte de Johanara Delgado, del diario El Siglo. Buenas tardes.
creo que esta pregunta ya la había hecho en otra conferencia de prensa. Se habla de 3 pacientes de los 18 que no estaban dentro de la población en riesgo. ¿Han podido determinar a qué se debieron las muertes? Sí, normalmente con la influenza se afectan personas de todas las edades. Lo que sabemos por el estudio de muchos años de la influenza es que las personas en los extremos de la vida o con enfermedades crónicas tienen una mayor proporción de gravedad, de casos graves, de recurrir a la hospitalización, a cuidados intensivos y a fallecer. Eso no exime que una persona fuera de ese grupo le pueda dar influenza, y de hecho se presentan casos de influenza en una minoría de casos en ese grupo, en grupos que están fuera del riesgo, ¿no? Pero siempre se prioriza todas las intervenciones en los grupos que son más vulnerables, como es el caso de las personas mayores, los niños pequeños y las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas. Pero no es, digamos, completamente inusitado que una persona sin factor de riesgo o que no se le haya identificado un factor de riesgo desarrolle una complicación por influenza. Eso se conoce desde hace muchos años y es algo normal del comportamiento de la influenza en todo el mundo, básicamente. Siguiente pregunta por parte de Noemí Ruiz, de La Exitosa. Buenas tardes. Sí, se habla de 18 muertos y quisiera saber de dónde provienen, en qué áreas a nivel nacional son, para que nos dé detalles. ¿Tú quieres? Correcto, la doctora Itza. La distribución de estas 18 defunciones es la siguiente. 2 casos fueron procedentes de Arraiján, Panamá Oeste, 1 de Colón, 1 de David, 1 de Natá, 1 de Panamá, región metropolitana, 1 de Aguadulce, Las Cumbres 1, San Miguelito 4, San Miguelito 5. Eso suma los 18 casos. Perdón, San Miguelito 4, Santiago 1. Esos son los 18 casos distribuidos por procedencia. La siguiente pregunta, Delvin Castillo, Metro Libre. Para el señor ministro, ante el aumento de casos, ya reportaron ahorita los 18 muertes. ¿Qué debe ocurrir para declarar una epidemia? ¿Aló? Sí, mira, la epidemia se determina por el número de casos totales de cuadros gripales que hay en el año. Y el número de casos totales que tenemos en el año es lo esperado aún para la etapa estacionaria. Lo que hemos tenido diferente este año es el número de casos que requieren hospitalización. Entonces todavía no estamos en cifras para determinar de que estamos en una epidemia. Estamos en una etapa de alerta debido a el incremento de casos que requieren un tratamiento, que requieren hospitalización, que ha sido lo inusual en este caso. Mira, hay una gráfica dependiendo de lo que nosotros estamos teniendo durante la época del año, y dependiendo de esa gráfica durante todo el año, mientras nos encontremos por debajo de la gráfica, es los casos esperados que tenemos que tener durante el año. La siguiente pregunta, Meredith Serracín, de TVN. Buenas tardes. Si bien dicen que no se han puesto restricciones ni en las fronteras ni en los aeropuertos, ¿no se tiene pensado por lo menos exigir o pedir tarjeta de vacunación o certificado de salud a las personas que vienen ingresando por nuestras fronteras? Y segunda pregunta para el director de la Caja de Seguro Social. Se han anunciado nuevas restricciones en cuarto de urgencia en Chiriquí para que reitere esas restricciones en las visitas. Sí, nosotros cumplimos con todas las recomendaciones. No sé. Ahora sí. El Ministerio de Salud, y podemos contar aquí con la participación del doctor Federico Hernández para que aclare al respecto cualquier duda. Panamá es signatario del Reglamento Sanitario Internacional y eso no está en ninguna de las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a lo que es el movimiento de personas o mercancías ante un evento de este tipo que es gripe. Como bien ya lo dijo el doctor, el virus está circulando en todo el mundo, en los países de 4 estaciones en el norte que están saliendo de la temporada fría, ellos están bajando su cantidad de casos, pero tienen circulación, igualmente nosotros. La recomendación en general de salud pública para todo es que no debería viajar ningún paciente sintomático agudo, sobre todo con un cuadro febril.
pero no está indicada esta medida. Recuerden que el virus está circulando en todo el mundo y en Panamá, entonces no es indicado esta medida para poner restricciones en los aeropuertos. No obstante, el Ministerio de Salud tiene oficinas permanentemente en los puntos de entrada al país y de detectarse una situación que amerite una intervención sanitaria se hará, pero no está indicado pedir la vacunación. Hay ciertas enfermedades para las cuales solamente está permitida la vacunación. Le agradecería al doctor Federico que nos ampliara al respecto. Buenas tardes. Panamá, al igual que el resto de los 194 estados miembros de la OMS, se rige por el Reglamento Sanitario Internacional. Y de acuerdo a eso hay enfermedades para las cuales amerita que haya alguna restricción en la movilización de las personas. El caso de la influenza no es uno de los incluidos dentro de la lista de enfermedades que el Reglamento Sanitario Internacional incluye para los países. Y como bien se ha mencionado, el virus está circulando en Panamá, es un virus que ya está presente en el ambiente, está presente en muchos de los países de Sudamérica. Del sector salud, referente a la situación del caso del virus de la influenza AH1N1. Recordemos, han sido claros, se han registrado 18 defunciones producto de este virus, más de 607 personas han ingresado a los hospitales producto de esta situación, de los cuales 35% contienen o poseen el virus de la influenza AH1N1. Con este informe regresamos a nuestra programación regular. Gracias, Einar. Es lo que está ocurriendo a esta hora desde el anfiteatro de la Presidencia de la República. Vamos a decir nuevamente la cantidad de personas que han fallecido a causa del virus AH1N1. Son 18 muertos, 607 personas se mantienen hospitalizadas y se mantiene entonces la alerta sanitaria. Hay que mencionar también que uno de los colegios que ha suspendido clase esta semana ha sido el colegio Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera, para evitar precisamente el contagio de estudiantes con esta influenza, y también se está recomendando a la población asistir de forma correcta, tranquilos, a los diferentes centros de salud y también a la Caja del Seguro Social a inyectarse contra la influenza. Por supuesto, más detalles de manera completa en nuestro informativo estelar, iniciando a las 5:50 de la tarde. Volvemos con nuestra programación regular.